Bueno, muy buenas noches. Espero que tengan una excelente día o una excelente noche para todos. Vamos a continuar hoy la presentación que llevamos del segundo tema. Esta presentación pues tiene como objetivo seguir con la explicación. Ya en la tercera parte de la explicación pues nos vamos a ver para la clase sincrónica. ¿Listo? Entonces ojalá puedan estar viendo este material y pues vamos a dar inicio con la clase. Entonces habíamos quedado en esta diapositiva en donde estábamos hablando sobre los componentes principales o básicos de una planta de tratamiento. Lógicamente no es algo definitivo porque pues dependiendo del tipo de crudo pues vamos a tener algunas cosas diferentes o tamaños mucho más diferentes a lo que estamos viendo, pero en base prácticamente lo que se trata es de mirar cuando se tiene gas, entonces, y se tiene buen crudo, ¿sí? Dejando a un lado un poquito el agua. Bueno, entonces ya aquí empezamos con los procesos de superficie. Entonces, aquí los he agrupado, ¿sí? Desde donde inicia, que es el flujo en el yacimiento. Entonces, el flujo del yacimiento se hace por medio de las fracturas que se hacen en el cañoneo durante el completamiento del pozo. Estos cañones, pues lo que hacen es generar la entrada o el ingreso del hidrocarburo desde la roca hasta el pozo que se construye. Nos dice que esta fase se refiere a la difícil y complicada trayectoria que sigue el petróleo dentro del yacimiento a miles de metros de profundidad a través de microcanales de roca porosa y permeable. La porosidad y la permeabilidad son propiedades de la roca y pues que consiste prácticamente en qué tantos poros tiene y qué tantos conductos entre poros tiene. Entonces, la permeabilidad es como el tubito que hay entre un poro y el otro poro. Entonces, yo tengo un poro aquí y esto es un grano de arenas, forman ese poro, pero entre ellos dos hay una conexión que le vamos a llamar permeabilidad. Entonces, sin permeabilidad, con permeabilidad. Con porosidad, ¿sí? Con porosidad, sin porosidad. Entonces, algo sucede allá en la roca que se puede, digamos, determinar y que es muy importante a la hora de saber, digamos, la cantidad de hidrocarburos que tiene la roca. ¿M? Y asimismo podemos proyectar el pozo y hablar de reservas probadas y reservas no probadas. Entonces, los microcanales de roca porosa y permeable hasta llegar al fondo del pozo gracias a la presión y la energía natural que existe en el yacimiento. Entonces, flujo en el yacimiento es el primer proceso que se tiene en cuenta para la superficie, debido a que este flujo me va a determinar qué tan grande o qué tanto voy a tener en superficie. Procesos de superficies. Número 2, el flujo del yacimiento, que era el primero. El segundo es del flujo en el tubing. Es decir, este proceso es desde que llega el crudo al pozo y sube por el tubing a superficie. Entonces dice, una vez el petróleo llega al fondo del pozo, continúa su recorrido por la tubería vertical de producción hasta alcanzar la superficie. A medida que el petróleo asciende, bien sea por medio natural o por métodos de levantamiento artificial, la presión disminuye y ocurre la liberación de gas originalmente disuelto en el crudo. Entonces, aquí en este proceso hay liberación porque hay pérdida de presión y el gas se genera debido a esta pérdida de presión. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una gráfica de un sistema de gas LEF que lo que hace es inyectar gas para que este gas levante la columna y digamos, se mezcle con el crudo que está en el tubing y levante la columna de crudo. Lógicamente no se puede aplicar para todos porque los crudos son diferentes y estas diferencias hacen qué tipo de sistema de levantamiento se va a presentar dentro de ellos. Bueno, parte 3, procesos en superficie, entonces la recolección del crudo. Dice que después de que el petróleo, ¿sí?, llega de cada uno de los pozos del yacimiento, se ha alcanzado y a alcanzar la superficie se recolecta mediante un sistema de líneas de flujo que van desde el cabezal de los pozos hasta las estaciones de flujo. Entonces, este transporte que ocurre desde el cabezal hasta
Las estaciones se les conoce como líneas de producción. O sea, aquí hay un video, si lo podemos ver de una vez, en qué consiste. Entonces, este video me está mostrando cuál es, digamos, el paso en superficie para la recolección. Entonces, como lo ven ustedes aquí en este videito, entonces, los fluidos vienen de cada uno de los pozos que representan estos tubos y estos tubos, ¿sí? Que vienen de los pozos, en este caso, ahí van entrando, acá en la parte, en esta parte donde está la barra roja, por ahí entra el fluido y llega a una tubería en donde es recolectado todos estos fluidos que vienen de cada uno de los pozos. A estas tuberías se le llaman flautas, ¿sí? A la tubería que recolecta se le llama tubería de recolección o tubería de general, ¿sí? Entonces, ese videito, pues lo miramos es simplemente para... Entonces, esto es lo que sucede en la recolección y esto es lo que sucede en estos sistemas de recolección. Lógicamente, el diseño puede variar, ¿sí? Puede haber un diseño de esta manera o puede haber un diseño mucho más, menos complejo. Entonces, los procesos en superficie, ¿sí? Seguimos en este tercero, que es el que tenemos que darle énfasis. Dice línea de flujo. ¿Qué es una línea de flujo? Es una línea, entonces, por la cual, ¿sí? Se transportan los fluidos, ¿sí? En forma bifásica, es decir, gas y líquidos. Y estas líneas, pues, son las encargadas de llevar hasta el punto de acopio, en este caso las estaciones. Entonces, en muchos casos, en campos, usted ve estos marcos H, que son los que sostienen la tubería de manera eh, lineal y de manera estable con respecto a, a la, a la geología o la topografía del terreno, ¿sí? Porque si la ponemos sobre el suelo, pues hay tubería que va sobre el suelo, pero pues es una tubería mucho más grande que a veces no necesita este tipo de protección, ¿sí? Que puede viajar y que pues se le estabiliza el terreno para que pueda viajar en piso. O inclusive hay líneas que van tapadas, profundizadas. Estas van por encima, ¿sí? Estas van por encima desde los pozos hasta las estaciones y tienen estos marcos H que le ayudan a estabilizar. ¿Por qué? Porque la idea es sostener esa presión con la que va, ¿sí? Por lo general ya son sistemas de levantamiento y pues esta línea lo que va, si la ponemos a subir y a bajar, lo que va a hacer es perder presión o va a generar movimiento brusco de los fluidos y no quiero eso porque pues me va a generar más gas o algún tipo de presión inesperada que puede ocurrir por, digamos, ese vaivén. Y aquí tenemos un múltiple. Los pozos llegan, ¿sí? Los pozos llegan aquí. Mírenlos. Creo que este color no deja ver bien. Entonces los pozos, o sea, los pozos llegan acá, ¿sí? Entonces, dependiendo del campo, cuántos pozos tengan, ¿sí? Entonces llegan a este sistema. ¿Sí? Entonces usted dice, pero ¿por qué tenemos dos válvulas? Una más allá y otra acá, vea. Que hay una y acá está la otra, ¿sí? Porque la línea que sigue, la de atrás, que está detrás de esta tubería, es la línea de prueba. ¿Por qué de prueba? Generalmente entonces, por ley, los pozos deben de ser probados una vez al mes. El tiempo en que se prueban es dependiendo de la cantidad de pozos que haya. Entonces, digamos que el mes tiene el día tiene 24 horas, ¿sí? Entonces, mensualmente se debe de probar un pozo. El pozo debe ser probado, cualquiera de ellos. Entonces, este tiempo de horas de todo un mes se divide, ¿sí? En el número de pozos y así yo determino cuánto tiempo debo de hacer pasar un pozo al sistema de prueba. ¿Para qué probar? Para probar entonces la producción de ese pozo, ¿sí? Es decir,
qué tanto está produciendo de crudo, agua, gas, qué presión tiene y qué temperatura tiene cuando llega a superficie y cuando llega ahí al sistema de eh, recolección. Entonces, de esa manera es que yo recolecto la producción, digamos, por decirlo así, múltiples de producción, eh, que ya lo que vamos a ver en los clústeres ya están ubicados para este mismo tipo de sistema, pero para poder enviar una sola producción hasta la estación de procesamiento. Entonces, las líneas de flujo, en el diseño de las líneas de flujo se calculan principalmente lo siguiente: la caída de presión a lo largo de la línea del flujo, es decir, qué tanta presión va perdiendo a medida que va pasando por la tubería, la cual se calcula usando modelos multifásicos, flujo laminar y flujo turbulento. Estos dos tipos de flujos, pues el ideal es el laminar, pero pues por lo general se tiene laminar y turbulento a la vez. Turbulento es como cuando llega el agua con mucha presión, entonces uno abre la llave y empieza a como a explotar el agua. Esto es cuando el agua viene con flujo turbulento, pero si ella llega de un solo chorro, de un solo chorro y con bastante caudal, ya tengo un flujo laminar. Entonces, esa caída de presión depende de este tipo de comportamiento que tenga el fluido en la tubería. Los espesores óptimos. También se tiene en cuenta el espesor óptimo para la tubería dependiendo de la presión y la temperatura, diámetro de tuberías y las normas ASTM. Entonces, las normas ASTM son las encargadas de decirme qué producto usar, qué calidad tienen, qué estándares deben de tener para yo poder transportar el crudo a través de estas líneas de flujo, ¿sí? Y qué también espesores deben de tener. El material usado en las tuberías. Entonces, aquí estamos viendo unas fotografías. Compañerito de ustedes es un soldador y él sabe muy bien lo que es un corte y un empalme, ¿cierto? En una tubería. Porque pues en Workover se maneja también corte y empalme para hacer algunos crossover, algunas herramientas que necesitan hacer. Allá se hacen de manera local algunas piezas que son por su necesidad urgentes, entonces se corta y se hace un tipo de herramienta. Los sistemas de limpieza y de mantenimiento, el marraneo, o sea, los sistemas de mantenimiento se deben de tener en cuenta a la hora del diseño de las líneas, porque pues algunas líneas manejan crudos pesados y estos crudos depositan dentro de las paredes del pozo, perdón, de la tubería, se depositan y hace taponar las tuberías. Entonces, para eso se hace una limpieza que se le llama marraneo o pigging, que es en inglés marraneo. Entonces, se hace por medio de un elemento que se mete a la tubería y este elemento lo que va haciendo es limpiando la tubería por medio de sus aspas. Bueno, hay diferentes tipos de marrano dependiendo de la tubería, el cual lo que hace es liberar las tuberías digamos, de esa viscosidad de crudos que son muy viscosos, entonces se adhieren a las paredes. Los sistemas de protección catódica, pintura y obra civil. Entonces, generalmente cuando se hacen estas tuberías, eh, se les hace una inspección entonces se le hace una inspección de ensayos no destructivos, se tienen que verificar la calidad del producto, se le hace también sistemas de rayos gamma, lo que hacen es pasar a través de la tubería para mirar su estado, su integridad en el espesor. Todos estos sistemas de protección, que es la protección catódica, en estos sistemas de líneas, es importante porque es la que me ayuda o garantiza que la tubería no se oxide de manera tan rápida porque está expuesta al sol, al agua, a todos estos factores naturales. Entonces debe estar protegida no solamente de esto, sino también para los fluidos que están dentro, porque dentro también puede ir agua y sales y arenas que hacen que la tubería se desgaste o se dañe o pierda eh, su digamos que pierde sus propiedades para resistir presiones o desgastes. Los sistemas de anclaje, soldaduras y bridas. Entonces, generalmente las tuberías que llevan crudo por los oleoductos están unidas por soldadura, de manera directa por soldadura, o algunas piezas o algunas partes están unidas por bridas, que es la siguiente imagen ahí después del soldador.
Las bridas, entonces, dependiendo del tamaño, van a tener hasta 36 huequitos y espárragos, que son los tornillos que van adhiriendo o sosteniendo este cierre o esta unión de tuberías. Bueno, entonces también tiene en cuenta los procesos en superficie. Vamos en esto. Pozos, entonces los pozos son los puntos negros, los redonditos. Cada pozo tiene su válvula. Luego se pasa a un cañón general, es decir, un tubo de general, que es el donde se envía todo la mayoría, y siempre una línea que va a estar para la prueba de cada pozo. Entonces yo lo que hago aquí es sencillo. Si yo tengo este pozo uno, este pozo 2 y este pozo 3, ¿cierto? Aquí está el pozo 3. Entonces, yo sé que cada pozo debe ser probado una vez al mes. Entonces, lo que hago es, lo primero que se hace cuando uno va a cambiar para hacer la prueba, para pasar el uno, digamos, en este momento ninguno de los tres está en prueba, pero se necesita pasar el uno a prueba. Es decir, que el fluido que está llegando acá al, el fluido que está llegando acá a este cañón general, es decir, a esta tubería de general, lo necesito pasar es a la línea de prueba. Entonces, lo que hago es abrir esta válvula. Lo primero que debo de hacer es abrir la válvula, la que me conecta el pozo con la línea de prueba, que en este caso viene siendo esta, ¿sí? Porque normalmente el crudo está subiendo por aquí, va por acá, ¿cierto? Y pasa para allá. Esta válvula de aquí esta válvula impide que el fluido se meta a la línea de prueba. Entonces lo que hago es abrir la primera válvula. La válvula de conexión entre la línea y la línea de prueba. Entre la línea del pozo y la línea de prueba. Entonces al abrir, ya el fluido empieza a distribuirse tanto para el general como de prueba. Entonces cuando ya tengo abierta la línea de producción del separador a la línea de prueba, perdón, del múltiple, cierro la segunda, esta la cierro. Entonces ya la producción se me va a ir directamente hacia el separador de prueba o hacia la facilidad de prueba. ¿Listo? Entonces este pozo lo tengo yo en prueba, mientras que esto ya los tengo acá, enviándome la producción hasta el separador normal que me va a separar todos los pozos que estén conectados a la línea de general. ¿Sí? Entonces, para yo retirar ese pozo uno de la prueba, entonces lo que hago es abrir esta válvula. Entonces ya lo contrario es, lo primero es abrir esto, ¿sí? Lo primero es abrir esta válvula, esto es lo primero. Y luego de que yo abro esta, entonces ya cierro esta válvula. Y ya la cierro y ese sería el siguiente paso. ¿Para qué? Yo sacar el pozo de prueba y dejarlo nuevamente en, digamos, en las facilidades de producción general. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, representación en línea de flujo plano de una estación típica. Es típico conocer estos planos, que son los que me identifican las líneas. Entonces, yo para el gas tengo una línea roja o una línea naranja o una línea de este tipo de gamas de colores. Para la línea del agua, por lo general es azul. Entonces, yo tengo unas líneas en planos de color azul porque por ahí va la línea del agua. En campo, como tal, también las líneas tienen que ir identificadas y las válvulas también, y también deben de ir con su ficha de seguridad. Cada equipo en producción deben de tener sus fichas de seguridad y el color también me demarca a mí qué fluido o qué nivel de pronto de importancia tiene. El rojo para los gases me indica que es más presurizado y que pues va el gas. Y el crudo puede ser negro o puede ser de otro color como oscuro para dar a entender que por esas líneas recorre el crudo, ¿sí? O puede ser blanca. Blanca para el crudo, azul para el agua o amarillo. Eso depende de, digamos, la planeación que hagan con respecto a los, a los a las señalizaciones, ¿sí? Y pues los tanques también, algunos son de color negro, otros blancos, ¿sí? Dependiendo de qué está almacenando, entonces pueden ser también azules, dependiendo de eso, entonces
pueden estar indicándome qué estoy guardando ahí. Hay tanques que son amarillos para CPMs o gasolinas que se requieren para el mismo campo. Y hay tanques negros que son los que se utilizan para tratar crudo en las estaciones y este tratamiento me va a ayudar a la separación del crudo y de las trazas de agua que tiene o el crudo emulsionado que tiene. Listo. El cuarto proceso, ya salimos del tercer proceso, ¿no? Estábamos en el tercer proceso, que es las líneas de flujo. El cuarto proceso, la separación. Entonces veníamos de las líneas, de los separadores de prueba y de los separadores de general. Entonces la separación en una estación de flujo de petróleo y gas producidos por pozos entran los separadores donde se completa la separación del gas que aún queda mezclado con el petróleo. Al salir por los separadores, el petróleo y el gas siguen rutas diferentes para cumplir con los distintos usos y aplicaciones establecidas. Entonces aquí ya el crudo tiene una fase inicial de tratamiento, porque ya tiene, resulta y pasa que dependiendo de los crudos, antes de que lleguen al separador, el fluido ya ha tenido una mezcla con un químico o un rompedor de emulsiones o un surfactante o bueno, tienen muchos nombres en campo. Este químico que le inyectan, pues este químico simplemente se inyecta a la separación debido a que en esa se puede mezclar de manera muy homogénea en toda la muestra como tal del caudal que trae el pozo. Entonces, mientras va por esas líneas, se va mezclando. Cuando llega al separador, en el tiempo que tiene el crudo ahí en el separador, en ese tiempo, este químico lo que hace es ayudarme a separar el agua como tal, las goticas o las punticas de agua que vienen con el crudo. Y en el separador, entonces, por eso también puedo tener yo el agua que se va a tanques y en tanques vuelve y se les quita unas natas y dependiendo del crudo, entonces se recupera el hidrocarburo o los hidrocarburos eh, por el rompedor de emulsiones, que es el mismo químico también. Entonces, la separación es un proceso en superficie ya como tal, uno de los primeros. Recuerden que hay una inyección de químico, entonces hay un proceso químico, pero este proceso de separación es un proceso físico-mecánico. Porque dentro del separador existen instrumentos mecánicos que hacen que los gases que trae el crudo, el agua que trae el crudo y los sólidos se separen. Entonces, por eso se llama separación. Y es prácticamente el segundo proceso importante, porque el primero, pues ya saben que es la recolección como tal en un solo punto, en una sola tubería, para que esta recolección pueda llegar a una vasija que se llama separador. El separador entonces es una vasija que de manera mecánica y física me separa los fluidos provenientes del pozo. Entonces existen varios tipos y clasificaciones de los separadores y en este caso estamos viendo un separador trifásico horizontal automatizado. Es decir, ¿qué quiere decir automatizado? Que este separador cuando alcanza el nivel de llenado, el, las válvulas y los sensores se abren para que salga el volumen, digamos, del área del agua, el agua que se separó, del área del crudo, el crudo que se liberó, que se tiene ya preparado o separado y arriba en la parte superior, que es donde están estas válvulas de venteo o válvulas de seguridad, ellas se activen para que el gas salga y se vaya a su área. Por lo general, el primero que sale, pues eh, 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 se le da un manejo mucho más rápido es al gas. Aún así, al gas también hay que dejarlo un buen tiempo porque el gas tiende a arrastrar líquidos con él y pues la idea es que el gas salga sin líquidos, ¿sí? Que sea un gas que no tenga hidrocarburos líquidos, sino que solamente sea metano o hasta el propano. Pero de ahí en adelante ya los componentes del crudo deben de ser ya líquidos y en este caso pues ya el butano, ¿qué? De ahí en adelante, ¿sí? De ahí en adelante ya son líquidos, entonces el gas no se puede robar estos líquidos porque son líquidos volátiles y de muy buena calidad.
Entonces la separación se lleva a cabo en estos separadores. Los separadores de producción, entonces dentro de una vista, ¿sí? Eh, aquí estamos viendo un separador también horizontal, ¿sí? Un dibujo de un horizontal y que vimos acá es un automatizado horizontal también. Y aquí estamos viendo un dibujo, ¿sí? En donde me muestra las principales partes del separador. Aquí tenemos una válvula importantísima que es la encargada de eh, permitir que el separador tenga una presión y que al alcanzar esa presión el gas empiece a evacuarse por medio de la línea de evacuación que está en ella misma. Es decir, el gas viene hacia aquí. Aquí lo que hace esta cesta es quitarle los líquidos porque, como por decirlo así, entra a una trampa en donde se va golpeando contra algunas mallas y contra algunos objetos que hay dentro de este extractor de niebla. Dependiendo de eso, los fluidos se van adhiriendo a las paredes, se van uniendo en goticas y me van formando nuevamente líquidos que se van a decantar en la zona de crudo, ¿sí? Entonces ahí sale el gas por esta parte, mira, ahí está la flecha, acá hay una válvula, ¿sí? Pero esto es una válvula de seguridad en caso de subirme y la cierro, ¿sí? Entonces es una válvula manual. Mientras que esta es una válvula que se activa automáticamente para liberar gas cuando la presión en esta línea pues ha tenido un cierto grado de presión en PSI, ¿sí? Entonces por aquí sale el gas, mire, y aquí sigue la unión. Y acá antes de entrar a la salida del gas, pues hay una trampa que se llama extractor de niebla. Y esta válvula de acá, que también es muy importante, y todos estos objetos aquí son importantes. Esta válvula es la válvula de seguridad, que se activa al separador tener una presión nominal mayor a la que es permitida. Entonces, esta válvula lo que hace es ventear, una válvula de seguridad que ventea para que no se vaya a presurizar el separador y se vaya a dañar por una explosión o por una sobrepresión. Mm, Los separadores, entonces, dependiendo del tamaño y dependiendo de su capacidad de caudal y de presión, entonces se diseñan con base a su presión nominal, ¿sí? Hay de 300, de 600, de 900 PSI y estas presiones de trabajo tienen un grado adicional para aguantar un poco más, que ya es una presión de, de los discos de ruptura o de válvulas de alivio. Pues acá arriba en la sección superior pues encontramos medidores, encontramos eh, ¿qué más? Podemos también tomar muestras, entonces ahí. Y acá en esta sección de arriba también encontramos este ingreso de personal de mantenimiento, porque pues los separadores requieren de su mantenimiento. Entonces, cada zona del separador tiene una salida, ¿sí? Dependiendo de lo que produzca. Entonces, aquí salida de agua, que está en esta zona de acumulación, y el crudo, que es el que pasa a través de esta límite. Entonces, cuando ya alcanza, se supone que el crudo es más liviano que el agua, por eso flota. Entonces, la trampa es la que está en la parte superior y lo que hace es que el crudo que está arriba siempre, pues caiga en la trampa del crudo y este crudo pues tenga una salida hacia los tanques o hacia el tratamiento que se hace. ¿Vale? Pues mira, aquí lo que estamos viendo es la entrada también. Aquí se encuentra una válvula bypass. Esto es un sistema de bypass en caso de, ¿sí? Entonces, en una emergencia yo tengo que tener una forma en que ingrese o de pronto salga el fluido por este lado. Entonces, por cambio, por ejemplo, en la válvula. Entonces, esa válvula automática hay que cambiarla, hay que hacerle mantenimiento. Entonces, mientras eso, pues podemos usar el sistema bypass para poder cambiar o hacer algún tipo de modificación en el ingreso. Esto está la válvula entonces para el agua. Y aquí está dividido por secciones. Sección primaria, que es donde se golpea el fluido contra algún tipo de instrumento. En este caso, ahí lo que hay es un deflector que se llama desviador o reflector, que lo que él hace es que cuando el fluido llega desde la tubería, se estrella y lo que hace es como equilibrarte que el crudo caiga en un chorro mucho más
estable que como cuando llega, porque en los separadores lo que sucede es que la presión viene en forma turbulenta, como cuando llega el agua, después de que se va y llega con mucha presión, empieza a haber baches como de gas y la llave empieza a hacer como un tipo de ruido y de explosión que en estos separadores ocurre. Entonces, el deflector o desviador de flujo es como lo que colocamos a veces en esa llave para que el agua no se siga explotando, sino que llegue ahí y empiece a direccionarse directamente hacia el tanque y no hacia los lados. Listo. Entonces, los procesos en superficie, propiedades de los separadores de producción. Entonces aquí habla ya es acerca de las propiedades. Entonces dice que se fabrican en acero, que en el interior del separador a través de diseños apropiados deben procurarse el mayor despojo de petróleo del gas y de manera que el gas salga lo más limpio posible y se logre la mayor cantidad de petróleo. Entonces los separadores deben de tener la capacidad de liberarle el gas que se deba, no el que tiene, porque a veces se le libera todo el gas y el gas se le roba los volátiles. Entonces, esa es la capacidad de que ese separador tenga. Y dice que la separación para una o dos para una, dos o tres etapas está regulada por los factores tales como la presión de flujo en la cabeza del pozo, la presión con la que llega a la estación, la relación gas-petróleo, la temperatura y el tipo de crudo. Entonces dice que dependiendo de qué es separación de una o dos fases. Pues sencillo, lo que pasa es que a veces llega con mucha presión y hay que es bajarle la presión. El objetivo del separador es separar gas de líquidos, pero esta separación primaria me hace salir un, un gas a una presión todavía baja, pero igual elevada. La idea es llevar el crudo a condiciones estándar, es decir, si vienen del pozo el crudo caliente y viene con presión, digamos, 150 grados, 150 PI y digamos en grados centígrados está en 40 grados centígrados, que es una exageración, pero sí. Mm, Condiciones estándar, ¿qué es? Las condiciones de la API. Entonces, que es 60 grados Fahrenheit y la temperatura de estándar, ¿sí? Que sería 25 grados Celsius o esta temperatura creo que es de 38 grados Fahrenheit. O sea, las condiciones estándares son estas, más las condiciones ambientales, pues ya es la que se está teniendo en la zona donde están los separadores y la presión en la que también estemos. Nosotros necesitamos tener esas condiciones locativas, a condiciones naturales, a condiciones atmosféricas, porque de esta manera yo ya puedo coger ese crudo y llevarlo a otro tanque, transportarlo por un oleoducto o en carrotanques. De lo contrario, yo no puedo tener un crudo presurizado con formación de mucho gas y con agua y sólidos porque no es posible transportarlo. Bueno, los procesos en superficie, características de la separación. Entonces, ¿cuáles son las características? Dice que estos equipos se utilizan para separar un fluido que se encuentra formado por dos o más fases, ¿sí? Agua, gas, em, agua, gas, petróleo y sólidos como las arenas y las sales. Entonces dice, con diferentes densidades para realizar la separación de fases no mezcladas o fases imisibles que pueden ser partículas líquidas de corriente de vapor o gas casi crudo, partículas líquidas de líquidos imisibles, agua y crudo, ¿sí? Las emulsiones. Arriba es gas y crudo y abajo es agua y crudo. Entonces las emulsiones son un problema. El gas también, porque si se roba los líquidos, pues se me está quitando volumen. Y partículas sólidas en corrientes de gas y líquidos. Entonces hay que poner filtros. Ujú. Entonces, miren que aquí vemos un separador y partículas sólidas entre otros sólidos. Entonces, aquí vemos un separador que también me separa las arenas. Es arena, solid out, es salida de los sólidos, salida de los líquidos y salida del aceite. En este caso, tenemos un separador trifásico, ¿sí? Pero tiene una eliminación de la arena. La arena se decanta en esa trayectoria que hace el crudo desde que entra, ¿sí? Y choca ahí con la placa y ella cae. Y entonces en ese momento él se empieza a llenar y cuando ya está lleno,
Entonces, lo que hace el sistema automático es liberar gas, liberar crudo, liberar agua, ¿sí? Porque hay sensores de nivel y sensores de presión para el gas, porque en el caso del gas se libera a ciertas presiones. Se abre la válvula y él sale. Entonces ya queda más alivianado y menos presión en el separador. Entonces, funciones de los separadores, las funciones son muchísimas. Aquí están enlistadas las funciones que la energía del fluido al entrar al recipiente debe ser controlar, entonces controlar la presión, que la tasa de los fluidos de la fase líquida de gases deben estar comprendidas dentro de los ciertos límites y serán definidas a medida que se analice el diseño. Entonces, cuando se diseña cierto lugar para el crudo, si es apto o más poquito, porque viene mucha agua, entonces eso puede suceder. Aquí están las dimensiones de la ASME que exige bocas de visita, es decir, los manhole son las bocas por donde ingresan los hombres de mantenimiento para hacer cambios o mantenimientos dentro del separador. Entonces aquí hay un proceso de superficie que son los tipos de separadores. Entonces existen según su forma, según sus números de fases, según su medio de separación y según su función. Entonces aquí tenemos todos los tipos eh, eh, de separadores. Entonces ahí están los de niebla, los de filtros, de centrífugas. Todos los separadores no tienen extractor de niebla porque a veces no tienen niebla. Entonces no necesitan un separador con niebla, sino un separador simplemente sin extractor de niebla. Según su función, los knockouts drums, los sludge catchers, los depuradores. Entonces todos estos son para tratar ya el crudo como tal y pues sirven como método de separación. Entonces, dentro de los procesos en superficie tenemos una clasificación separadores. Entonces, esto resume lo que estábamos viendo un poquito arriba, que es la clasificación según la construcción, según el tipo de separación y según la dedicación. Entonces, ahí están. Y separadores según la dedicación, el de general y el de prueba, porque viene una línea de general y una de prueba, porque hay que probar una vez al mes el pozo. Entonces, hay un separador de prueba. Tipo de separación, bifásico, trifásico. Entonces, existen los bifásicos de dos fases para, por ejemplo, gas y líquidos, o trifásico, gas, agua y petróleo, que son tres, ¿sí? Ahí abajo están líquidos y gas y petróleo, agua y gas. Y según la construcción, entonces vertical, horizontal o esférico, puede ser horizontal simple o de dos cuerpos. Entonces, dos cuerpos ya hablan acerca de que se divide el separador eh, para que en un cuerpo se trate una cosa y en el otro otra y tener un tiempo de retención. Los separadores entonces verticales ¿m? Tienen la misma función, lo único es que cambian el área. Son muy usados para las arenas porque son muy buenos para separar arena, es decir, que su altura y digamos, su diámetro y cómo el crudo de pronto cae y demora en llenarse, entonces este crudo es más factible sacarle las arenas y manejar las arenas por medio de este tipo de separadores que también pues vemos acá unos verticales muy pequeñitos porque pues estos separadores lo que están haciendo es depurarme el aceite, perdón, el gas, porque el gas a veces también arrastra líquidos, entonces yo llevo el gas a unos separadores para separarles líquidos que llevan los gases. Separador horizontal, entonces estábamos viendo ese, prácticamente el tipo ejemplo. Mírenlo aquí montado sobre un patín, listo para transportar o ya vendido o está en campo porque se va a instalar. Es un separador totalmente automático y este separador también puede ser el de prueba, ¿sí? Que se tiene así automático o puede ser un separador de general. El tamaño, entonces estos están de acuerdo o están construidos de acuerdo a las normas técnicas de la ACDTM, ¿sí? Que son las normas para todo lo que es la parte de materiales y de construcción de estos equipos. Entonces aquí vemos válvulas, vemos termómetros, vemos automatización, ¿sí? Vemos lo que son los sensores, vemos también los actuadores, que son los que pues, me permiten también mm, generar movimiento en las válvulas. Entonces aquí tenemos un separador, una imagen muy clara de lo que es un separador. En campo está en su patín porque puede ser un separador que se utiliza para pruebas. ¿En dónde? En los clústeres. Recuerden que los clústeres también hay múltiples y hay uno de pruebas, va y se conecta simplemente con mangueras y yo puedo enviar entonces a prueba un pozo que está en campo. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos acá en la presentación. Procesos, eh,
separación, momentum o cantidad de momentum, fuerza de gravedad, coalescencia, acumulación de líquido. Entonces, en la separación se tienen en cuenta estos, digamos, este tipo de principios para poder entonces yo ejecutar una separación. Mire que aquí tenemos un tipo de separador vertical en donde el fluido, la alimentación llega en la mitad y hay espacio altísimo para el gas. Entonces, mire que hay un buen espacio para gas y más poquito para aceite, ¿sí ve? Fases de las líquidas. Mientras que aquí la separación, digamos, a veces es relativa, es más para los líquidos que para el gas, pero entonces en este caso son más utilizados para pozos que no tienen casi arena, sino que tienen buen líquido y contenido de gas también, ¿sí? Aquí vemos las ventajas y desventajas de los separadores. Una ventaja es que pueden ser grandes y manejar cantidad de sedimentos o lodo que vienen con el crudo. Eso es una ventaja de qué? De un separador vertical. Mientras que para un separador horizontal, pues se maneja mucho más volúmenes en contenido y con alta producción de gas. Espera un segundito que me están llamando. Bueno, continuamos, si se me llamaron acá. Entonces, ventajas y desventajas, ¿sí? Las ventajas, pues, el vertical hablábamos de que maneja grandes cantidades de sedimentos. En el horizontal no va a manejar grandes cantidades de sedimentos, pero sí va a manejar más contenido de líquidos. Entonces puede tener más espacio para manejar grandes cantidades de líquidos y que tengan buena cantidad de gas. Bueno, acá dice que puede ser limpiado fácilmente, entonces es mucho más factible limpiarlo que, eh, que de pronto otro tipo de separador. Entonces, ahí está la comparación entre las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Abajo ya están las partes de desventajas de cada uno de ellos y arriba la parte de ventajas. Así las coloqué. Entonces, para que ustedes las tengan en cuenta, las lean. Y si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar acerca de ellos. Vea, dice que son más costosos. Como desventaja, el vertical es más costoso, pero se usa porque hay crudos que traen mucha arena. Entonces, se tienen que manejar eso. Niveles de líquidos, o sea, aquí nos muestra cuál es el nivel alto, alto de líquido, el nivel bajo, bajo de líquido. Es decir, ellos tampoco se pueden quedar sin líquido y tampoco pueden tener un nivel de líquidos muy elevado porque entonces empieza a irse los fluidos por el área donde no es. Puede ser por el gas, ¿sí ve? Entonces, eso es un parámetro a tener en cuenta sobre los niveles. Lo puse ahí para que lo conociéramos y para que entendiéramos de qué se trata el llenado. Un nivel alto, alto, un nivel alto de líquido. Entonces, que hay sensores y hay válvulas o hay artefactos que se activan dependiendo de esto. Y también programados, ¿no? Y estos son los niveles en los separadores verticales. Entonces, hay un nivel NNL, que es el nivel normal del líquido, ¿sí? Y mire que ahí hay unas alturas, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 y H8. ¿Sí? Entonces, ahí de esos niveles es para precisamente el gas y los niveles para los líquidos. ¿Sí? Mire la salida del líquido donde está, mire la salida del vapor donde está, mire la malla separadora de las gotas, es decir, como la trampa, un extractor de niebla, también lo llaman. Hay un deflector que es el que me ayuda a que el fluido caiga y se genere la separación de un gas y que el gas mientras sube por aquí, la gravedad haga que lo que lleve arrastrándose el líquido vuelva y caiga a la zona del líquido. Y mire que ahí podemos observar qué significan las siglas y pues con base a eso conocer el nivel alto y el nivel bajo. Procesos de superficie, tiempos de retención, importantísimo los tiempos de retención. El tiempo de retención se calcula dependiendo de la capacidad de el separador y también del tiempo que el químico que le inyectamos al crudo
¿Se acuerda que habíamos hablado de inyección del químico, surfactante, rompedor de emulsiones? Bueno, eso tiene varios nombres, pero pues es un tratamiento químico que se le agrega antes de que llegue el fluido al separador. Entonces, en este caso, el tiempo de retención me sirve para que haya una separación adecuada y pues dependiendo si tengo de nuevo otro separador, porque acuérdense que hablamos también de las etapas. Entonces podemos tener hasta tres etapas de separación debido a que la presión es muy alta. Entonces, en este caso hablemos de una sola y de este tiempo de retención, que va a depender también de las gravedades API del petróleo. Volvemos otra vez con el tema de gravedad API, que espero que lo tenga muy bien eh, claro sobre la gravedad API, que es la calidad del crudo. Y por eso también se toman muestras en producción de crudo en cabeza de pozo. Allá hay una valvulita que lo que hago es llenar un recipiente con una muestra que se lleva al laboratorio para determinar cómo llega y a qué gravedad API tiene ese crudo. Entonces, dice que los tiempos de retención, no, porque creo que son preguntas de parcial, son una pregunta del parcial, los tiempos de retención. Entonces, me habla acerca de el tiempo de retención, me habla acerca de qué tanto tiempo debe estar ahí el fluido. Y este tiempo, entonces, dice que para crudos por encima de 40 grados API está entre 1 a 2 minutos. Entre 25 y 40 grados API de 1 a 3 y menores a 25 API y o espumoso, un crudo que genera espumas, porque es muy normal también que el crudo genere espumas, ¿sí? Las espumas que cuando uno coge jabón y agua y lo mezcla, pues me genera una espuma, 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 solo que estas espumas son mucho más fuertes, estas espumas de acá son mucho más, por decirlo así, estables, entonces no es lo mismo esta espuma a la del jabón, pero es algo similar. Cuando el crudo llega al separador, se pueden generar espumas o antes de, durante la etapa del yacimiento al separador, se pueden generar espumas también que me van a dar, por ejemplo, un valor erróneo de estos niveles, ¿sí? La espuma me puede estar dando al sensor diciéndole que está más lleno y en realidad está más abajo. Como cuando cogemos malta o cerveza o algo que genere mucha espuma, me va a dar un nivel diferente al real. Entonces, de 3 a 12 minutos para crudos con gravedades menores a 25, es decir, para crudos pesados, extrapesados. Más o menos la clasificación. Bueno. Entonces, mire, de esto se trata el tren de separación cuando el crudo tiene, hay que hacerlo por etapas. Mire que este crudo llega con 2000 libras de presión, es decir, con 2000 PSI. ¿Sí? El crudo llega del pozo. El crudo llega del pozo con, no voy a sacar el lapicito. El crudo llega del pozo con 2000 libras de presión, ¿sí? Son las mismas PSI. Ahí dice libras de presión, libras por, sí, libras de presión. Eh, llega ahí, entonces tengo que tener un separador de alta presión, es decir, que me supere las 2000 libras. Y cuando llega ahí, entonces él se empieza a separar y el gas empieza a salir y la presión empieza a caer, porque ya hay menos gas y el gas es el que más presión genera. Entonces, al caer la presión, entonces eh, aún así, así se caiga, el tiempo de retención va a ser que pierda cierta presión, pero él sigue teniendo presión, entonces ya baja a 1000. Entonces ya hay un rango entre 1000 y 2000. Entonces necesito otra etapa. Esta sería la primera, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Entonces mira que en todas va separando agua, gas y petróleo líquido o sedimentos también. El separador de presión media ya viene un separador que como, recibe una presión de 1000 PSI y pues libera gas, me genera liberación de presión, entonces este gas me baja la presión a 500 y ya después en la tercera etapa llega el fluido con 500 PSI y ya este separador libera ese gas
y libera ya estos flujos y al liberar esto ya me queda el petróleo a 100 libras de presión que pueden ser descargadas en un tanque ya como tal, va perdiendo su presión en tanque y llega a almacenamiento. Entonces ya aquí el petróleo ya quedó listo para ir a almacenamiento y tratamiento también posterior a en el almacenamiento puede tener el crudo. Entonces, de esa manera se le puede dar un tratamiento. Entonces, aquí es donde vemos que hay tres separadores en línea y van conectados unos a otros y esto ocurre porque hay pozos que tienen mucha presión. Y en superficie necesitamos hacer que pierda la presión para poder tratar el crudo. Listo, entonces componentes de un separador de gas y petróleo, entonces aquí vemos A, B, C, D, E, F, G. Entonces acá arriba en la explicación dice qué es cada cosita, A, B, C, D, F, G, y pues tenemos un dibujo muy bien ilustrado de, digamos, los componentes del separador ya internos, las válvulas como tal, los actuadores, la eliminación de los líquidos y la limpieza del gas para que pueda salir por medio de esta válvula automatizada. ¿Sí? Entonces ahí está cómo controlamos nosotros los niveles para poder liberar eh, los fluidos y pues tienen un tiempo de retención, es decir, estas válvulas se activan sea por el nivel o sea por el tiempo que ya pasó, ya el fluido tiene que salir y seguir su proceso. Componentes de un separador, aquí vemos otras, ya aquí vimos unas y acá vemos otras. ¿Listo? Pues aquí unas que es como las partes y aquí ya los actuadores o las válvulas. Y los componentes de un separador, aquí mismo están también los separadores verticales. General, características de seguridad de los separadores de petróleo y gas. Entonces, ¿qué seguridades? De qué seguridad hay que tener con ellos. Entonces aquí me explican, ¿sí? Que el control de nivel, que la presión son dos partes importantísimas para tener, digamos, un crudo de manera tratada, seguro y pues adecuada. Entonces ya aquí siguen otros tipos de controladores que ya son las válvulas, los accesorios que tienen los separadores. Y aquí estamos hablando de estas válvulas que estamos viendo aquí en el dibujo. Esto es una, hay válvulas cheque, hay válvulas de compuerta, ¿sí? Entonces, estas válvulas lo que hacen es no permitir el retorno del fluido, que no se vaya a devolver porque el separador está devolviendo el fluido porque tiene más presión, no. El fluido tiene que tener una única dirección, sea hacia allá o sea hacia allá. Y entonces estas válvulas cheque lo que hacen es no permitir el retorno, ¿sí? Válvulas y más válvulas, indicadores de nivel, ¿sí? Indicadores de temperatura, indicadores de presión y en la parte superior, entonces válvulas de seguridad para el gas, ¿sí ven? Válvulas y líneas de color naranja, vea el color, ¿cierto? Está identificando el gas. Esto, bueno, eso es una foto un poquito antigua, pero sirve para este efecto. Los accesorios y que digamos que los accesorios son los manómetros, los termómetros que se pueden cambiar y quitar de manera normal para poder funcionar. Controles de válvula, las válvulas de alivio y los discos de ruptura que son una manera de proteger el separador para que no se vaya a explotar por una presión, sino que el disco de ruptura se rompa cuando alcance un cierto nivel de presión. Y que, o sea, en algún caso las válvulas pueden fallar y la automatización puede fallar y entonces empieza a acumular gas y genera alta presión, entonces hay un disco de ruptura como en las ollas a presión que tenemos como un pito que es el que se levanta cuando alcanza una presión y un disco de ruptura que es cuando el pito se daña, entonces este disco lo que hace es salir disparado o levantarse para que salga la presión por ese lado. Entonces, esto con respecto a eso. Ya llegamos al quinto proceso en superficie, que ya es el almacenamiento del crudo. Y aquí quiero terminar la clase para la próxima, que ya es sincrónica. Podemos continuar y finalizar esta presentación.
Espero que tengan preguntas, espero que el tema haya sido claro para ustedes y que hayan aprendido o hayan tenido un conocimiento ideal de lo que estamos viendo, en este caso los separadores y las líneas de flujo y el sistema de recolección en superficie. Ya aquí ya queda este proceso en superficie que es el almacenamiento y otro final que es transporte. Entonces, espero que tengan un excelente día o noche. Nos hablamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz noche.